Bueno, para este video no se me ocurrió una introducción, así que pasaré de lleno a presentar a los personajes que protagonizarán este video. Dos slashers cuyo coto de casa son lugares rurales apartados y que fácilmente se convirtieron en leyendas, además de provenir de producciones de bajo presupuesto. Me refiero del asesino de Redwood, proveniente de la duología, La masacre de Redwood del 2014 y 2020, y El asesino del hacha, proveniente de la película Brotherhood Cold, del 2011. ¿Cuál de estos portadores de hacha sería el ganador en un encuentro? Realmente, no se conoce la historia de este sujeto, si es que es humano, solo se menciona en la película que es una especie de caníbal que vive en una cueva y acecha a los turistas que se acercan a su territorio. Empezando con la fuerza del maníaco, pues no hay mucho que decir, pues la mayoría de sus hazañas de fuerza tienen que ver con su hacha, cosa que no le beneficia. Para comenzar, para el mutilar cuerpos humanos con su hacha es pan de cada día, esto a tal punto de poder decapitar personas con una absurda facilidad. Utilizando su hacha puede destruir una puerta de madera o atravesar un contenedor metálico. Y pasando a sus hazañas sin su hacha, puede cargar personas con una facilidad absurda, o poder tirar y arrojar muebles de madera, y ser lo suficientemente hábil como para arrojar su hacha a distancias considerables, incrustándola en madera o en personas. Su mejor hazaña sería que es capaz de destrozar cuerpos con sus dientes, este set ya lo pondría en el nivel sobrehumano bajo. Siguiendo con sus aspectos físicos, su resistencia sería su apartado donde más le luce. De primeras el fuego y caídas leves no parecen afectarlo, apuñaladas no lo inmutan, aun si son en partes importantes como su cuello, ni siquiera un hachazo es capaz de causarle dolor, los disparos ni le hacen cosquillas, y su mejor hazaña fue soportar un fusilamiento con una ametralladora. Para que luego le aplastaran la cabeza con una piedra estando vivo unos segundos. Por su cañón y la forma en la que se recarga, la arma vista en la película sería una Walther MPL, cuyas balas son de 9 milímetros, y estas balas ya atraviesan placas de metal, como se muestra en este video explicando la misma arma. Esto ya pondría al asesino en el nivel muro bajo. Su durabilidad, posee un buen aguante al dolor, además de soportar las bajas temperaturas sin problemas. En cuanto a su velocidad, pues no hay mucho que destacar aquí, pues la mayoría de sus ataques llegan a ser esquivados por personas comunes. Aún así posee algunas cosas destacables, como poder recorrer la casa donde suceden los hechos de la película, ser relativamente bueno matando de sorpresa y por último poder arrojar su hacha hacia un sujeto que le estaba apuntando antes de que le disparara. Este feat ya lo posicionaría en el nivel atlético. Pasando a su inteligencia, posee algunas cosas que vale la pena resaltar, como su maestría en el sigilo o el hecho de intentar sabotear los coches para que así la protagonista no pueda huir, pero lo verdaderamente letal en este apartado sería su uso del hacha, siendo bastante hábil con esta herramienta, teniendo una puntería decente cuando la arroja. Por si fuera poco, también posee algunas habilidades que podrían serle de utilidad para este enfrentamiento. Primero se muestra que posee un oído más agudo que el de una persona común, también tiene inhibición al dolor, pues ni un hachazo o un disparo lo inmutaron, también posee resistencia a altas y bajas temperaturas, al poder cazar en un clima tan extremo como el mostrado en la película, sin mostrarse afectado, al igual de soportar muy bien el fuego, que aunque le hayan entre comillas quemado la cara, no sufrió quemaduras.
Como armamento posee su hacha y sus dientes con los que destrozar carne o huesos le es cosa fácil, mientras que en debilidades, más que eso, yo diría que es un defecto, y es su nula experiencia peleando, pues ya se mostró que esquivar sus ataques no es cosa difícil, aún así eso no quita que es un asesino letal y bastante bueno en lo que hace. Hubo alguna vez un leñador que vivía en el bosque de Redwood con su familia en armonía, hasta que un día el leñador empezó a oír voces que lo incitaban a matar a su familia y consumir sus órganos. El leñador terminaría sucumbiendo y acabaría con toda su familia, posteriormente se suicidaría y su cuerpo ni el de su hijo serían encontrados. Esta historia se convertiría en una leyenda, un cuento para campistas y cada año se celebraría una fiesta conmemorativa, sin saber que el fantasma del leñador está en el bosque esperando una nueva víctima. Pero esta historia se iría al carajo en la secuela, donde se revela que el asesino fue creado por una industria militar, que busca crear supersoldados inspirados en la historia del leñador, y un solo sujeto logró convertirse en el asesino de Redwood. Empezando con sus feats, tenemos hazañas bastante básicas, como poder matar personas a base de apuñaladas, poder rajar cuellos, atravesar puertas de madera con su cuchillo, mutilar cuerpos con su hacha, puede dar golpes lo suficientemente contundentes como para hacer sangrar o noquear personas comunes, también es capaz de levantarlas y arrojarlas con facilidad, al igual que es superior a personas medianamente entrenadas. Pero como dije, estas hazañas serían lo más básico que puede hacer, pues también puede arrancar órganos o atravesar personas con su puño y poder arrancar cabezas con bastante facilidad, y como ya se sabe en estos vídeos, la fuerza para arrancar una cabeza es de 800 kilogramos, pero por cuestiones de distribución de fuerza, una persona no podría arrancarse su cabeza, por lo que la cifra se multiplicaría el doble dando un total de 1600 kilogramos, lo que haría al asesino un ser de nivel muro bajo. Lo sé, bastante cliché esta explicación, pero ¿qué se le va a hacer? Pasando a su resistencia, pues no hay mucho de lo que se pueda hablar. De entrada, su resistencia debería estar a la par de su fuerza, al no inmutarse al aplicar su ya mencionada fuerza en un golpe lo suficientemente potente como para atravesar personas. Aunque también tiene algunas proezas que complementan este apartado, como soportar golpes bastante simples a una putiza con una varilla de metal. También es muy tolerante a los disparos, logrando soportar tiros de escopetas a una balacera de una ametralladora y estar en pie unos segundos. Dicha arma tiene parecido con una ametralladora ligera Bren, cuyas balas son del calibre 7x77 milímetros. Al final de su primera película soportó que le cayera un auto encima, y ya no es sorpresa para nadie que el peso de un coche es de 3 toneladas. Aunque eso sí, podrá recibir mucho daño, pero que lo aguante es otra cosa, pues los disparos de escopetas a quemarropa lo dejaron fuera de combate por varias horas, según se da a entender en la primera película, cosa que tiene sentido pues pasó exactamente lo mismo en la segunda película, pero con otra arma, mucho más potente. En cuanto a velocidad, puede recorrer varias partes de la casa de Redwood, al igual partes de la base de la segunda película, pudo desarmar a Pamela antes de que le apuntara, superó en combate a Ghost,
quien pese a no demostrar mucho, por lo menos sabía pelear de forma decente, incluso le desvió un disparo, aunque Ghost ya estaba aturdido y debilitado por la putiza que recibió. Aún con estas hazañas, algunos de sus ataques llegan a ser esquivados por personas comunes. Pasando a su inteligencia, posee un decente estilo de pelea cuerpo a cuerpo y es bastante sigiloso, pero de ahí en fuera, nada que sea realmente destacable. Y sus habilidades, posee inmortalidad de tipo longeva y no muerto, aunque eso no quita que con el suficiente daño puede ser dejado fuera de combate o asesinado, y parece tener autosustento, ya que no se le ve comer y dormir. Como armamento para este enfrentamiento se contará su hacha y su cuchilla. Pese a ser un personaje fuerte, posee una debilidad, y es su confianza, dejándose atacar por sus rivales, cosa que le daría problemas en este versus. Un personaje de lo más curioso con un aspecto que llega a ser aterrador. Ya analizados los personajes podemos proseguir con la comparativa, empezando con la fuerza, pues se explica solo, que el maníaco puede levantar personas, el asesino ya lo replica sin problemas, romper puertas de madera, cubierto, superar a personas comunes, el asesino ya supera a personas entrenadas, que el maníaco ya empala o decapita a personas, el asesino ya va a otro nivel, realizando estas hazañas con sus propias manos. Algunos se estarán preguntando si el feat de destrozar cuerpos del maníaco serviría para escalarlo, y la verdad es que no, esto en parte a lo especulativo de la hazaña, además que se da a entender que lo hace con sus dientes, no con sus manos, lo que no deja muy bien parado al caníbal de la montaña. Pasando a la resistencia, es más de lo mismo, bastó que le aplastaran el cráneo al maníaco para matarlo, en cambio el asesino ya se tanquea 3 toneladas encima, aunque en durabilidad el maníaco sí es superior, como se mostró en sus películas, los disparos de escopetas bastaron para dejar fuera de combate a el asesino, en cambio al maníaco, esto ni le causa cosquillas. En la segunda película de Redwood Massacre, bastó una balacera de una ametralladora para acabarlo, el maníaco ya soporta esto, que si bien lo derribó, seguía consciente, por lo que sí, el asesino será más resistente pero el maníaco es más duradero. En la velocidad, pues, yo los vería igualados, pues ambos ya son capaces de desarmar a personas comunes, y si bien el asesino ya desvió un disparo, Ghost ya estaba aturdido por la golpiza que el asesino le propinó, además que Ghost no estaba en una posición muy favorable, por lo que esto le quita mérito a la hazaña, y deja empatados a estos dos, además de que los ataques de ambos llegan a ser esquivados por personas comunes. Pasando a la inteligencia, también estarían igualados, ambos son sigilosos, uno tiene mejor técnica de pelea y el otro tiene un mejor manejo de armas, por lo que no hay mucho que explicar aquí, y lo mismo va para el armamento. Y ya para acabar la comparativa, las habilidades, pues, la inmortalidad y el autosustento del asesino no le contribuyen en nada a este último, en cambio la inhibición al dolor del maníaco contribuye a su aguante, sus sentidos mejorados serían útiles en caso de que el asesino intente atacarlo de sorpresa, aunque su inmunidad a las altas y bajas temperaturas no le sería útil para el versus. Bueno, para definir al ganador también voy a analizar 2 escenarios, uno con armas y el otro cuerpo a cuerpo. En un combate físico, el asesino tiene todas las de ganar, pese a ser del mismo nivel en velocidad y tener reflejos similares, el asesino tiene una mejor experiencia peleando, cosa que le permitiría aprovechar su fuerza sobre el caníbal, que ni es buen peleador, además que su feat sobrehumano solo aplica con sus dientes, pero no se muestra si puede aplicar una fuerza similar en sus golpes, por lo que en este combate, el asesino tiene clara superioridad sobre el caníbal. Mientras en
1 con armas, el maníaco está en clara ventaja. Si bien el asesino es más fuerte y sobre todo resistente, su durabilidad lo pone en desventaja contra alguien que pese a no ser igual de fuerte, tampoco es un debilucho. Además posee un buen uso de armas a mediana distancia, cosa que le sirve, pues se ha mostrado que el asesino es vulnerable a cortes de hachas por parte de personas de nivel atlético, nivel que el caníbal maneja, así que, con todo esto sobre la mesa, solo se le debe sumar la confianza del asesino, dejándose golpear por sus adversarios, así el maníaco solo tendría que arrojarle su hacha hacia la cabeza del asesino y listo, el daño hará que el asesino caiga noqueado. Con todo esto, el ganador sería el maníaco caníbal. Bueno, ya sé que algunos estarán en desacuerdo con el resultado, ya que el asesino de Redwood posee superioridad en los apartados más importantes, pero esto no importa por el motivo de la durabilidad de ambos. Mientras el maníaco podría aguantar los ataques de hacha del asesino, esto en parte a su inhibición al dolor, lo que le permitirá continuar el combate. Por más heridas que tenga, el asesino puede ser incapacitado por disparos, daño que el maníaco pueda replicar con su fuerza y su hacha, y esto es factible que suceda si se toma en cuenta que el asesino es bastante confiado, muchas veces atacando sin usar su hacha o dejándose atacar por sus oponentes, además de que los dos están a la par en velocidad, lo que jode al asesino, ya que si el maníaco le arroja su hacha, de nada le servirá su experiencia en combates. Otra cosa que el maníaco podría hacer es escabullirse y atacarlo de sorpresa, pues si una promedio con una varilla pudo tratarlo de su perra tomándolo desprevenido, no veo cómo pueda soportar no uno, sino varios ataques sorpresivos por parte del maníaco, que es más fuerte y posee un mejor equipamiento que Pamela, protagonista de la primera película de Redwood Massacre. Además que hablando de ataques sorpresivos, el asesino no podría tomar desprevenido al maníaco, dado a los sentidos mejorados del caníbal. Y ya por último, aunque el asesino pueda someter al caníbal y dañarlo a golpes, el maníaco podría contraatacar, haciendo uso de sus dientes para dañarlo de forma mucho más grave que con su hacha, podría arrancarle los dedos, o destrozar sus brazos, además que el asesino posee la resistencia suficiente para aguantar tanto los golpes como los cortes de asesino. Por lo que no hay duda, de Frozen Axemen o el maníaco caníbal sería el vencedor, aunque con una dificultad alta, dado a la fuerza, resistencia y habilidad de lucha del asesino de Redwood. Con esto acaba este versus, pronto traeré un análisis, pero por lo mientras, disfruten este video, así que hasta el siguiente video.